El tema que voy a compartir hoy se llama así: la imperfección humana ante la absoluta perfección de Dios. Eh, Dios nunca en su historia ha cometido ni cometerá ningún error. Es absolutamente perfecto. Mientras que el ser humano no pasa un día sin que cometa un error. Todos los días cometemos equivocaciones. Vean, este mensaje surgió eh, de la oración. Yo le pido a Dios que me dé un tema. Y estaba observando en ese momento una pared que hay en mi casa. Y cuando la hicimos hace muchos años, es una pared de ladrillo. Yo compré unos ladrillos que son labrados por una cara y lisos por la otra. Y le dije al constructor que todo lo labrado iba hacia adentro, mientras que lo liso hacia afuera. Es un excelente constructor en medidas, en escuadras, en niveles, en las sisas, en todo. Tanto así que la pared está como el primer día y ya ha sufrido varios temblores, hasta terremotos en el país. Pero ahí está la pared. Pero tiene un error, porque el que la hizo es un ser humano y comete errores. Uno de los ladrillos de esa pared, solo uno de como 500 ladrillos, quién sabe cuántos son, nunca los he contado, lo puso al revés, lo puso con lo labrado hacia afuera, y eso hizo que yo tomase este tema de la imperfección del ser humano. Por más excelente que sea una persona, por más principios, por más correcta, va a cometer errores. Bueno, me di a la tarea de buscar en la Biblia algunos personajes de lo mejor, y encontré primeramente dos que son súper excelentes. Son la nata y la crema de la Biblia, y me costó encontrar un tercero. Al final lo encontré. Entonces voy a hablar de tres personas súper excelentes, tanto así que uno de ellos, seguramente el primero que voy a mencionar, salvó, escuche esto, salvó a la raza humana de la extinción. Eso es grandioso. Eso es un premio Nobel, no alcanza para eso. Sería muy poco. Bueno, este hombre que lo va a mencionar salvó a la raza humana de la extinción para siempre. Hoy estamos aquí gracias, humanamente hablando, a lo que él hizo. El segundo personaje eh, puso la alfombra roja, por decirlo de alguna forma, para que el Mesías comenzase su ministerio. Fue el que preparó el camino para que Jesús empezase a desarrollar el evangelio, el ministerio y todo lo que hizo el Señor. Bueno, antes de él vino este hombre. Y la tercera persona que quiero mencionar, una persona eh, excelente, de lo más excelente que ha tenido la humanidad. Estos tres personajes es de casi insuperables. No encuentro en las Sagradas Escrituras, y menos en la historia de la humanidad, gente más relevante, más excelente que estas personas. Bueno, esta tercera persona eh, llevó al Mesías en su vientre. Ya usted sabe a quién le estoy hablando. En otras palabras, podríamos decir que esta persona fue el instrumento que usó Dios como puente para traer el verbo de Dios a la tierra. Es como el puente entre el cielo y la tierra. Entonces, imagínense, de los personajes que estamos hablando, son insuperables. Es de lo mejor que podría representar la humanidad. Sin embargo, ellos también cometieron errores. Ellos también se equivocaron. Y viene registrado en la palabra del Señor. Vean, Noé, que fue el que salvó a la raza humana de la extinción. Noé tiene un título que nadie lo tiene en la Biblia, ¿usted sabía? Y viene en el Nuevo Testamento.
A nadie se le ha dicho esto, que ha sido pregonero de justicia. No era pregonero de justicia, además de construir el arca, además de ser temeroso de Dios en medio de una generación pecadora en la que él vivió, además de ser un hombre de familia, bueno, salvó a la raza, como ya dijimos, y se le dice pregonero de justicia. Un pregonero es alguien que habla en fuerte voz, con urgencia, advirtiendo y anunciando algo, eh, una noticia que ha sido enviada por una embajada. Bueno, ese es un pregonero, y él es pregonero de justicia, pero él se equivocó. Bueno, muchas veces, pero la Biblia registra una equivocación de él, que ya cuando hizo el arca y todo, y pasó el diluvio y toda esta historia que usted conoce, él plantó una viña. Esto está en Génesis capítulo 9, verso 20. Él plantó una viña, y cuando esta viña empezó a producir, dice en Génesis 9, 20 y 21, que él se embriagó. Y eso es un error. Y eso es un pecado. Es un pecado. Y esta es la equivocación de este gran hombre que se emborrachó, y por esta situación surgieron otras, como en efecto dominó, que llegó a maldecir a uno de sus hijos. Usted conoce la historia, puede indagar sobre ella en el pasaje que le di. Eh, Acán lo maldijo, y esto no tenía que suceder, pero todo partió de una embriaguez, de una equivocación, y esto trajo muchas consecuencias a toda la descendencia de este hijo de Noé, gracias a una equivocación. Bueno, hay otro personaje que le dije, Juan el Bautista, fue el que puso la alfombra roja para que el Mesías pasase. Fue el que allanó, el que preparó el camino. Y este profeta es un profeta, como decir, punto y aparte. Aunque su ministerio se dice que duró 6 meses nada más, y nunca hizo ni una sola señal, ni un solo milagro, Jesús dijo que entre los nacidos de mujer nunca se levantará otro como él. O sea, no hay otro profeta más grande. ¿Por qué? Porque fue el último eslabón de los profetas hacia Jesús. Estaba a la par de Jesús, este profeta. Y este profeta humilde, este profeta que hizo volver aún a sumos sacerdotes, a los soldados romanos, venían a ser bautizados, venían arrepentidos, les predicaba. Pero sin embargo, este gran hombre cometió un error, porque como dijimos, la imperfección humana delante de la perfección de Dios. ¿Cuál fue el error que cometió Juan el Bautista? Bueno, esto está en Lucas capítulo 7, en el verso 19. Acuérdense que Juan había dicho, este es el Cordero de Dios, este es el Mesías, este es el esperado por siglos, este es el cumplimiento de las profecías mesiánicas, es lo que él está diciendo. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él dijo otras cosas. Dice, yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Es necesario que yo mengüe, pero que él crezca. Y todas estas bellezas que habló Juan acerca de Jesús. Pero ¿saben qué pasó en el capítulo 7 de Lucas, en el verso 19? Se tambaleó su fe. Claro, él estaba en la cárcel a punto de ser decapitado. Como ser humano vienen temores, vienen pensamientos, y el error que él cometió fue que tuvo una duda, pero una duda muy grande, que contrastaba con todo lo que él había anunciado, con todo lo que él había predicado, con todo lo que había dicho acerca de Jesús. Contrastó porque le mandó a decir al Señor, ¿eres tú
el que esperábamos o esperamos a otro. Y esto fue un error capital. Pero es un ser humano y tenemos que comprenderlo. Ahora, este mensaje que estamos compartiendo no es para hacer eh, leña del árbol caído. No es para resaltar los errores, sino que estamos tomando las mejores personas para escanearlos y darnos cuenta que aún ellos cometieron errores. Y eso quiere decir que si ellos, que son la crema y la nata de la humanidad, se equivocaron, cuanto más todos los demás. Somos imperfectos, Dios es perfecto. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice las Sagradas Escrituras. Bueno, esto fue lo que hizo. Le mandó a preguntar al Señor, y el Señor, en su amor, en su misericordia, le respondió. Le mandó a decir: los cojos caminan, los ciegos ven, los muertos resucitan, y a los pobres les es anunciado el reino de los cielos. Esa fue una respuesta diciendo: yo soy. No tienes que esperar a otro, no tienes que anunciar a otro, yo soy. Y eso era confortando el corazón de este profeta, que cayó en esta duda, que se tambaleó su fe. Y lo que el Señor hizo fue decir: no fue en vano todo lo que hiciste, me preparaste el camino, eres grande, Juan, a pesar de que tu fe se tambaleó. Bueno, pasemos al tercer personaje, María. María, qué personaje. Y por eso lo dejé de último, porque para mí no hay otro ser humano que supere a esta persona. Por lo que hizo, se jugó la vida al decirle: hágase conmigo conforme a tu palabra. El ángel le preguntó, el ángel le habló, y ella dijo, porque Dios no iba a hacer nada en ella si María no lo hubiese permitido. Ella dijo: hágase conmigo, aunque esto tenga que ver con que se destruya mis planes, aunque esto afecte mi reputación, aunque esto haga que me puedan lapidar, me puedan matar, pero hágase conmigo conforme a tu palabra. Ella arriesgó todo, es una excelente mujer. Por eso es que ella dice: me llamarán todas las generaciones bienaventurada. ¿Y por qué bienaventurada? Por la tarea que le dieron: llevar a Jesucristo en su vientre, darlo a luz, enseñarle el Shema de Israel, que es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ella le enseñó a hablar el hebreo, el arameo. Ella le enseñó a escribir. Ella le enseñó principios. Dios puso en el hogar de esta mujer algo de lo más valioso que hay a su hijo. Bueno, por eso es que María es tomada como un ejemplo de lo mejor, pero aún ella cometió un gran error. Y esto está en las Sagradas Escrituras, y esto no le resta méritos, porque ella también es un ser humano, sino que si ella, siendo lo que ya he mencionado, cometió un error, cuanto más todos los demás. Vean, el ángel le dijo: favorecida eres entre todas las mujeres. O sea, se escogieron entre muchas candidatas, pero María fue la finalista. Ella fue. Dios no escogió a cualquier mujer, pero como ser humano cometió un error. Vean, dicen, y ponle atención a estas Sagradas Escrituras, porque yo tengo que predicar lo que diga la Biblia, y esa es la base de mis predicaciones, la palabra de Dios. Dice en Marcos 3:21. Bueno, antes de ese verso, Jesús está predicando, y hay un detalle: echando fuera demonios. Y la gente le dice que
que él es Belcebú, que está echando fuera a los demonios por Belcebú, que significa el príncipe de los demonios. Y Jesús está altercando con ellos y les dice, una casa dividida no prevalece. Si Satanás se vuelve contra sí mismo, no va a durar su reino. Y está en esa discusión y con estos temas elevados y habla de la blasfemia del Espíritu Santo, porque le están achacando a Satanás obras que está haciendo el Espíritu Santo. Y en eso consiste la blasfemia contra el Espíritu Santo, la cual no tiene perdón. Y está en eso, y en eso llegan, dice, los suyos. No especifica quiénes. Dice que llegaron los suyos a prenderle. Porque creían, escuche esto, creían que estaba fuera de sí. O sea, llegaron los más allegados a él, los suyos, dice, no dice quiénes son, los suyos, a prenderle, a sujetarlo, porque decían, está loco. Es lo que están pensando los suyos, que él está loco. Bueno, pero ahí no nos dice quién llegó. Pero la Biblia se entiende un poquito por aquí, otro por allá. Así es la correcta interpretación de la Biblia. Que la Biblia no hay que interpretarla, sino hay que dejar que ella se interprete a sí misma usando un pasaje y los otros que hablen del tema. Bueno, si nos vamos a Mateo, capítulo 12, verso 46, nos dice quiénes eran los suyos. ¿Saben quiénes son los suyos? Porque viene hablando absolutamente del mismo tema, de la blasfemia, de Belcebú, de que Jesús echa fuera demonios, de todo, el mismo tema del capítulo 3, donde vienen los suyos creyendo que está fuera de sí para prenderle, es exactamente el mismo tema del capítulo 12 de Mateo, de Belcebú y todo lo que he mencionado. Vienen, ahí sí dice quiénes llegaron. En el libro de Marcos nos deja como anónimo el asunto, pero en Mateo no se especifica quiénes eran los suyos. Y dice que llegó su madre y sus hermanos. Y además de eso, no entraron donde estaba Jesús, lo cual eso es una desaprobación. Ahora, ¿cuál fue el error de los suyos? Dentro de los cuales estaba su mamá, que Jesús estaba fuera de sí y venían a prenderlo y llevárselo para la casa, porque estaba diciendo cosas que para los oídos de ellos eran locura. Hay que comprender que el nivel al que hablaba Jesús es un nivel elevadísimo y a veces incomprendido. Aún aquel maestro de Israel, Nicodemo, en el capítulo 3 también de Juan, el Señor tuvo que explicarle y le dice, tú siendo maestro no comprendes estas cosas. Entonces Jesús para nada estaba fuera de sí, estaba cuerdo, totalmente, absolutamente, plenamente cuerdo, pero el nivel de su predicación era tan alto, tan sublime, que hacía pensar a mucha gente que Jesús estaba loco. Dentro de ellos, el error que comete María en el capítulo 12 de Mateo, paralelo a Marcos capítulo 3. Este fue el error de María, creer que su hijo estaba loco. De momento, ella se tambaleó en su fe. Acuérdense que María guardaba en su corazón todas las cosas que se hablaban de Jesús. Ella sabía que era el Mesías, era la testigo más cercana a este acontecimiento, porque ella no conoció varón y aún así quedó embarazada, y eso la hacía tener una revelación que los demás no tenían, pero
en este capítulo que mencionamos, se tambalea y piensa que su hijo, el Mesías, está loco, fuera de sí. Por supuesto, después recapacita, ella está en la cruz de Calvario, está en Hechos capítulo 1, pero fue un momento nada más, pero eso nos habla de la imperfección humana. De modo que nadie escuche esto, porque la Biblia dice que no hay justo ni uno solo, ni uno solo. Habiendo dicho esto, podemos decir que no existe una persona impecable. Estos tres ejemplos que acabamos de poner nos dice que aún las personas más elevadas, los espíritus más grandes de seres humanos que han pasado por la tierra, los seres humanos más ejemplares que hemos mencionado, aún ellos cometieron errores. Sin embargo, le voy a decir algo. Pasó un ser humano que nunca cometió ni el mínimo error. Se llama Jesucristo. Pero es que Él es Dios. Sí, pero se hizo ser humano. Entonces es el único ser humano que nunca pecó, que nunca mintió, que nunca se equivocó, que nunca falló. Y eso es asombroso. Por donde quiera que uno observe, desde cualquier ángulo, la vida de Jesús, no va a encontrar ni un solo error. Usted puede leer todo lo que dijo y lo que se ha dicho de Jesús y nunca podemos tacharle una equivocación. Decir, es que Jesús se equivocó en esto. Nunca. Él es perfecto. Por eso Él tuvo la capacidad de poder estar en su pueblo, en su barrio, donde Él se crió, donde todo el mundo lo conocía, y decir esta frase: ¿quién me redarguye de pecado? ¿Quién me puede señalar a mí un error, un defecto? Nadie pudo levantar la mano y decir, es que usted no. ¿Saben qué significa la palabra integridad? Integridad es que por donde quiera que se revise, está bueno, está excelente. Es una campana que da tono por donde quiera que la martillen. Ese es Jesús. El resto de la humanidad, todos nos quedamos en el examen, no pasamos el examen de la perfección. Jesús, que es Dios en la forma más débil de ser humano, es perfecto. Imagínense en la forma de Dios. Gloria a Dios por eso. Termino diciendo esto. Los cristianos hemos sido renovados por la sangre, hemos sido perdonados, pero mientras estemos en este cuerpo, seguiremos cometiendo errores. Por eso todos los días hay que pedirle perdón a Dios, y desde la mañana, desde el que amanece, hay que pedirle perdón, porque sabemos que vamos a cometer errores. Pero le tengo una noticia: en el cielo, los cristianos nunca más volverán a cometer ni el mínimo error. Seremos totalmente perfectos, intachables y correctos, gracias a la obra de Dios en nuestras vidas, que se perfeccionará en su plenitud hasta que estemos en el cielo. La imperfección humana delante de la absoluta perfección de Dios fue el tema.